Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 507. Harry y Lily. Harry había pensado al principio que disfrutaría de la rara paz y tranquilidad de su vida. Al menos eso es lo que había creído durante la primera mitad de este año académico. Eso fue hasta que todo este quinto año estuvo a punto de terminar de una manera tan aburrida y sin incidentes, sin altibajos. Ni un solo mortífago conspirando, ni un solo profesor en el castillo conspirando contra él, y ni siquiera un solo estudiante bajo la compulsión de algo extraño nunca más. ¿Por qué hay una clase de pociones mañana? Tengo la sensación de que no es que haya demasiadas clases de pociones, es solo que tu atención solo se centra en ellas, e incluso si fuera solo una clase por año escolar, todavía pensarías que es demasiado. Ron fue directo al grano. Harry sabía que estaba diciendo la verdad, pero también era un hecho que tomar las clases de Snape era una tortura y una miseria para él. Justo cuando Harry había dejado el horario de clases en sus manos y estaba a punto de regresar a su dormitorio con Ron, deprimido y esperando el día siguiente, Nick lo encontró de repente. «Oye, Harry. No creo que puedas irte a la cama todavía. Dumbledore te está buscando». En lugar de sentirse un poco nervioso por las palabras de Nick, Harry se animó. ¿Qué quiere el profesor Dumbledore de mí? ¿Es Quirrell quien logró escapar de prisión? ¿O es que Barty Crouch Jr. fingió su muerte el año pasado y está armando un escándalo otra vez? Nick meneó la cabeza como si le resultara perplejo tener tanta imaginación. Tendrás que ir a la oficina del director para averiguarlo. Además, el retrato que hay en la oficina del director me ha informado de que la contraseña para esta noche es limonada. Harry no pudo quedarse ni medio momento más, saltó del sofá de la sala común como un resorte y salió corriendo de la sala común de Gryffindor. Todo tipo de especulaciones pasaron por su mente mientras pensaba en las probabilidades de que pudiera saltarse la clase de pociones de Snape mañana. Con eso, recitó la contraseña para entrar a la oficina del director, se dirigió a la puerta del séptimo piso y tocó la puerta. Solo cuando oyó la voz de Dumbledore resonando desde dentro se abrió paso hacia adentro. Entonces se dio cuenta de que había mucha gente en la oficina del director esa noche. No solo estaba allí Dumbledore, sino también la profesora McGonagall, y además, había un niño que parecía tener 7 u 8 años como máximo y una bruja que le parecía increíblemente familiar. Al principio, Harry solo se sintió familiar cuando vio el rostro de la bruja, pero pronto sintió que la atmósfera en la oficina del director no era la adecuada. Después de entrar a la oficina, Dumbledore y McGonagall no dijeron nada, el niño de 7 u 8 años estaba sentado en una silla con un vaso de limonada en la mano, mirando tranquilamente como si estuviera esperando ver algo, y solo la bruja, que le parecía familiar, tenía sus ojos firmemente fijados en él. El cuerpo de Lily no pudo evitar temblar, sus ojos se habían humedecido en algún momento. Se había preguntado innumerables veces cómo se vería Harry ahora si hubiera estado vivo en ese entonces, y después de ver ese rostro, que era casi un molde del de James, con ojos verdes idénticos a los suyos, ya no pudo controlar sus emociones. Harry. El abrazo repentino dejó a Harry completamente desconcertado. Esa inexplicable sensación de familiaridad y palpitaciones recorrió instantáneamente todo su cuerpo, haciendo que todo su cuerpo temblara como si acabara de regresar a una habitación cálida desde un lugar helado. Una figura que a menudo aparecía en sus sueños apareció en su mente, y un aroma que solo podía resonar en ese recuerdo lejano permaneció en la punta de su nariz. ¡Mamá! Harry se quedó paralizado, susurrando con una voz que contenía 9 partes de duda y una parte de incredulidad. Lily finalmente ahogó un grito de amargo alivio mientras abrazaba fuertemente el cuerpo de Harry, asintiendo con la cabeza en afirmación una y otra vez con voz temblorosa. Soy yo. Soy yo, Harry. Lo siento, lo siento.
McGonagall, que estaba viendo esta escena desde un lado, no pudo evitar sentir que sus ojos se ponían rojos y sollozó con una cara de alivio. Dumbledore también estaba mirando esta escena de madre e hijo, reconociéndose con una sonrisa en su rostro, y Ron estaba observando a Harry Potter de este mundo desde un lado, que parecía ser exactamente el mismo que había visto en la película en su vida anterior, sin la más mínima diferencia. Harry estaba visiblemente sorprendido e incrédulo hasta el punto de la incredulidad ante la aparición tan repentina de Lily. Después del enorme shock emocional, por supuesto se pregunta por qué Lily ha regresado repentinamente de entre los muertos. Por supuesto, fue la propia Lily la que tuvo que explicárselo. Dumbledore, McGonagall y Ron habían dejado espacio en la oficina del director para la madre y el hijo mientras se tomaban el tiempo para mostrarle a Ron dónde se alojaría en Hogwarts. No hay ningún estudiante llamado John Green, ya sea que esté en el mismo año que Harry o en cualquier otro año. Al arreglar la habitación, Ron no se sorprendió al escuchar esta respuesta de McGonagall. En este mundo, según la trayectoria normal de desarrollo, el John Green original de hecho ya no existe para nada. Ron luego preguntó por los demás, tratando de descubrir qué más había cambiado aquí en comparación con el original después de que Voldemort se fue. El mejor amigo de Potter es Ron Weasley, son prácticamente inseparables. HMM. Hermione Granger. Al escuchar a Ron preguntar el nombre de Hermione, McGonagall frunció visiblemente el ceño, pensativa por un momento. No, tampoco he oído hablar de esa estudiante del castillo. ¿Por qué? ¿También estudiaba en Hogwarts en el otro mundo? Después de escuchar esta respuesta, Ron se congeló instantáneamente. ¿La Hermione de mundo se ha ido? Ron insistió en la pregunta. ¿Has oído ese nombre en algún otro lugar del mundo mágico? Su nombre completo es Hermione Jane Granger. McGonagall lo recordó cuidadosamente por un momento, luego dijo aturdida, como si hubiera recordado algo. Recuerdo que el año pasado, cuando se celebró el torneo de los tres magos en Hogwarts, entre los estudiantes que trajo Beaux Batons había una niñita de pelo castaño que parecía tener ese nombre, pero no entró en el torneo, así que no causó una gran impresión. En ese momento, Ron no pudo evitar que sus dudas surgieran. ¿Hermione fue a Beaux Batons? ¿Era la Hermione de Beaux Batons la Hermione que él conocía? ¿Y cuál fue el problema en el medio que hizo que la aceptaran en Beaux Batons en lugar del Hogwarts original? Pero ya fuera Hogwarts o ser aceptada en Beaux Batons, al menos era una escuela de magia adecuada, aunque la trayectoria de vida de Hermione había cambiado, no parecía haber cambiado para peor, o al menos era mucho mejor que la apertura que tuvo al comienzo del último mundo. Después de descubrir estas cosas, Ron no descansó inmediatamente, sino que encontró a Dumbledore solo, con la intención de discutir con él cómo encontrar los Horcruxes. Capítulo 508. Copa de Oro. Mar del Norte, Azkaban. Un denso manto de niebla omnipresente rodea constantemente esta isla. Esta niebla, que contenía poderes mágicos, impidió a los muggles, que ya habían explorado el mundo entero, descubrir esta isla llena de pecados, y al mismo tiempo, también pudo suprimir la esperanza de todos los prisioneros de la isla prisión que deseaban escapar. Fue justo que hoy, un invitado no invitado, cuyo cuerpo estaba completamente envuelto en túnicas grises, atravesó la niebla y subió a esta prisión que hizo que todos los magos del mundo mágico sintieran miedo hasta la médula. Los alrededores estaban llenos de muros de piedra desnuda, y solo en el centro de la isla se alzaba un antiguo y ruinoso castillo. El mago de túnica gris evitó a los aurores del Ministerio de Magia estacionados en esta isla prisión y se dirigió fácilmente al interior de la prisión. Los dementores estaban flotando alrededor, pero justo cuando entró al castillo, todo su cuerpo se retorció físicamente instantáneamente y se convirtió en una rata gris a la que le faltaba un dedo. Los dementores solo chupan las emociones de los humanos, y ciertamente no están tan interesados en los animales, por lo que la rata vagó por la prisión como si nada, y pronto encontró a la persona que estaba tratando de encontrar. Estaba en la parte más profunda de Azkaban, y normalmente solo albergaba a aquellos criminales magos que eran sentenciados a prisión permanente. Y en ese momento, dentro de la prisión en la que se había colado la rata, estaba sentada una mujer vestida con una capa. Las ropas de la mujer estaban harapientas y su rostro parecía muy demacrado, pero su estado mental no era tan marchito y deprimido como el de los otros prisioneros, sino que siempre mantenía un estado de extraordinaria exuberancia y fervor.
La rata se transformó en forma humana frente a la mujer, y al mismo tiempo bajó la capucha de su túnica gris, revelando un rostro con todos sus rasgos comprimidos, viviendo como una rata grande y gorda. Bella miró hacia arriba y vio la cara, y no pudo evitar mostrar un estallido de locura indignada. Cola gusano. ¿Cómo te atreves a venir a verme? Peter no pudo evitar estremecerse físicamente al ver a Bella luciendo tan loca como antes. Había pasado los primeros 10 años de su vida escondido en la casa Weasley por miedo a estos fanáticos incondicionales de Voldemort. La desaparición de Voldemort y la derrota completa de todas las fuerzas de sangre pura estaban directamente relacionadas con la información que proporcionó en aquel entonces. A la gente como Bella le gustaba despellejarlo y destrozarlo. Sin embargo, Peter había venido aquí con una misión esta vez, y aunque estaba asustado, todavía mantenía la compostura. Fue nuestro señor quien me dijo que viniera. Bella, que al principio parecía como si cada célula de su cuerpo irradiara rabia, de repente se quedó quieta. Su espíritu estaba más del lado de la locura, pero ella no era una tonta. La supuesta lealtad de Peter hacia Voldemort era en realidad más una especie de cobardía. Claro, tenía la posibilidad de ser encontrado por otras personas que también lo harían sentir cobarde y le harían volver a identificarlos como su señor, pero definitivamente no tendría las agallas de venir a Azkaban a provocarla con este asunto ahora. Por lo tanto, la única posibilidad de que aquel de quien hablaba como su señor fuera aquel que tenían en común. Bella agarró violentamente los barrotes de la prisión, asustando a Peter, quien inconscientemente dio unos pasos hacia atrás. Cada año, varios prisioneros recién encarcelados aquí dicen que el señor ha regresado. Pero al final, todos ellos, bajo las torturas de los dementores, terminan certificando que solo están diciendo tonterías. ¿Cómo puedes demostrar lo que dices, cola gusano? Peter no se atrevió a mirar fijamente a los ojos inyectados en sangre de Bella. Él vaciló. Una vez el señor te pidió que guardaras una cosa para él. Mi señor me ha confiado más de una cosa que se sintió cómodo entregándome en el pasado. El oro, la copa de oro. De repente la atmósfera quedó en silencio. Fue como si Bella hubiera recordado algo y su mirada comenzó a volverse errática. Era una especie de excitación nacida de una locura casi desesperada, una manifestación de un corazón cercano a la muerte que gradualmente comenzaba a cobrar vida nuevamente. ¿Cómo entraste al tesoro de la familia Lestrange? No entré, mi señor me encontró a través de un duende. Bella soltó los barrotes de la prisión y sonrió, su sonrisa seguía siendo tan desconcertante como siempre y su voz se volvió inconfundiblemente apagada. ¿Para qué nos necesita nuestro señor? Este es John, Harry. Temprano a la mañana siguiente, Dumbledore había preparado una habitación para que desayunaran solos, y Harry estaba naturalmente con Lily, quien por supuesto los presentó cuando se conocieron esta vez. Harry ya había aprendido un poco sobre las hazañas de John en el otro mundo la noche anterior, por lo que ya no pensaba en él como un niño común y corriente. Si se basara en la edad normal, John en realidad sería unos meses mayor que Harry. Hola, ¿puedo llamarte John? John miró a Harry, de aspecto tranquilo y con sus gafas negras, y por alguna razón, de repente le vino a la mente una imagen de él como un adulto usando maquillaje ahumado y bailando en el regazo con pantalones de cuero negro. John sacudió rápidamente la cabeza para desterrar ese segmento de la horrible visión de su cerebro y extendió una de sus propias manos para estrecharla de Harry a cambio. Por supuesto, Harry. Harry, por supuesto, no tenía idea de lo que John estaba pensando, solo lo dijo con una mirada de admiración. Todos dicen que soy el héroe que derrotó a ya sabe quién, pero, de hecho, nunca he visto cómo es realmente ya sabe quién, y tú eres el verdadero héroe. En nuestro lugar, todos son héroes, como las estrellas en el cielo nocturno. Ningún astrónomo se fija solo en las más brillantes, ¿verdad? A veces son las estrellas que se han apagado las que son más memorables. John dijo suavemente mientras masticaba su hot dog. Harry lo miró con aún más pasión. A decir verdad, la educación que recibió Harry podría describirse como nada menos que excepcionalmente mala, ¿verdad? Sin embargo, su carácter no era tan malo como lo habían educado para ser, ni heredó esa parte de la maldad juvenil de su padre. En el mejor de los casos, podría considerársele un poco travieso, y su perspectiva personal no podría ser más positiva. De hecho, siempre se había avergonzado de tener tal reputación y ser tenido en tan alta estima, sintiendo que había robado el esfuerzo de su madre sin ninguna calificación.
Así que cuando se enteró de que en otro mundo, alguien de su misma edad había logrado derrotar a Voldemort, y en un entorno tan difícil, fue natural que surgiera un tipo de admiración. Lily, por supuesto, podía ver esto, pero no veía nada malo en ello, sin mencionar a Harry. Si hubiera necesidad de elegir un líder absoluto para reemplazar a Dumbledore en la Orden del Fénix, 9 de cada 10 veces los magos adultos elegirían a Jon. Después de terminar el desayuno, Jon y los demás no se demoraron más y, frente a Dumbledore, Jon comenzó a hacer planes. Él y Lily se dividirían en dos grupos, uno sería responsable de destruir el giratiempo y el otro buscaría el resto de los Horcruxes. Capítulo 509, 12, Grimmauld Place. Aunque los recuerdos de Jon sobre los Horcruxes ya habían empezado a volverse bastante borrosos, todavía no había olvidado parte de la información específica. La serpiente Nagini, por ejemplo, se había convertido en un Horcrux después de que Colagusano encontrara de Voldemort y, tal como estaban las cosas ahora, ese Horcrux ya ni siquiera debería existir. El diario había sido destruido en el segundo año de Harry, la diadema escondida en la sala de los menesteres había sido encontrada, y lo que aún quedaba era la copa dorada de Hufflepuff escondida en Gringotts, el anillo de la piedra de la resurrección escondido en la antigua casa Gaunt, y el relicario de Slytherin escondido en la mansión ancestral de la familia Black. Estas ubicaciones y cosas no son difíciles de encontrar y manejar, lo único que es un poco difícil es la copa dorada en Gringotts. La bóveda en la que se encuentra pertenece exclusivamente a la familia Lestrange y, en circunstancias normales, los duendes no permitirían que nadie más entrara excepto la familia Lestrange, incluso ahora que la familia Lestrange básicamente se ha mudado en su totalidad a Azkaban para una reunión. Pero incluso Harry y su pandilla en la historia original tenían una forma de colarse en Gringotts para robar la copa dorada de allí, así que, naturalmente, esta tampoco fue una tarea difícil para Jon. Era solo que siempre sentía como si hubiera olvidado algo, y parecía que todavía era algo muy importante. Jon pensó mucho durante mucho tiempo y siguió recordando, pero nunca recordó exactamente qué había olvidado. No fue hasta justo antes de que estuviera a punto de salir de Hogwarts y partir, cuando vio a Harry, que preguntaba ansiosamente si podía salir con Lily, que un rayo pasó repentinamente por su mente y finalmente recordó exactamente lo que había olvidado. Sacudió la cabeza. Solo ahora Jon recordó que Voldemort había hecho más de 6 Horcruxes en la historia original. La noche en que mató a los Potter, sin saberlo, también convirtió a Harry en uno de sus Horcruxes. Esto es lo más problemático en este momento. Harry es un ser humano vivo que respira, y los métodos para destruir los Horcruxes que se conocen ahora destruyen directamente los propios Horcruxes, lo que significa que si realmente quisiera destruirlos todos, equivaldría a matar a Harry también. En cuanto a cómo se hizo en el original, consistió en un enfrentamiento final entre Harry y Voldemort, en el que Voldemort mató personalmente el alma del Horcrux que le pertenecía en el cuerpo de Harry usando la maldición asesina con sus propias manos. La razón por la que esto pudo suceder fue complicada y requirió muchas condiciones previas, pero obviamente, ahora que ninguna de estas condiciones previas existía o podría surgir nuevamente, entonces, el estado actual de Harry sería un gran problema. Jon frunció el ceño con una mirada pensativa en su rostro mientras observaba a Lily, quien a pesar de estar tentada, insistió en rechazar a Harry. Nadie más notó nada, pero Dumbledore parecía como si pudiera ver el cambio de expresión en el rostro de Jon y después de que Jon notó su mirada, los dos intercambiaron una mirada. No había ningún deseo de ocultarle esto a Dumbledore, pero incluso si se lo contaba ahora, seguramente no tendría ninguna buena solución, o no habría terminado como la historia original. Ya no se molestó en pensar más en este asunto, planeó pensar en qué hacer con Harry después de recuperar todos los Horcruxes del exterior primero. Al final, si no fuera posible, se llevaría a Harry con él antes de pensar en otra cosa. Jon ordenó sus pensamientos mientras tomaba las cosas que Dumbledore había preparado para él y salía de Hogwarts, comenzando a dirigirse al primer escondite de Horcrux al que tenía que ir. Primero viajó al callejón Diagon en Londres a través de la Red Floo y luego siguió la dirección que Dumbledore le había dado hasta un lugar en el noroeste de Londres que estaba aproximadamente a 20 minutos a pie de la estación King's Cross. No parecía diferente de cualquier otro vecindario Muggle en cualquier otro lugar, y ni siquiera había edificios excesivamente extraños a la vista hasta que Jon agitó su varita en la mano. Entonces, sin que nadie se diera cuenta, las dos casas frente a él de repente se separaron y procedieron a revelar una casa pintoresca y muy histórica.
12 Grimmauld Place. Esta no era otra que la casa ancestral de la familia de Sirius, y en el mundo actual, donde Colausano había escapado como lo había hecho en la historia original, Sirius todavía no había sido absuelto de sus crímenes y ahora estaba escondido en su antiguo hogar. Jon llegó a la gran puerta pintada de negro y cubierta de arañazos, el pomo plateado tenía la forma de una gran serpiente enroscada y no había cerradura ni buzón en la puerta. Según el encantamiento que Dumbledore le había enseñado, Jon agitó la varita en su mano y al segundo siguiente la puerta se abrió en el medio. Después de entrar, la puerta se cerró lentamente por sí sola y solo un par de ojos brillantes y fríos se encontraron con los de Jon mientras la luz del sol del exterior se cortaba por completo y todo el número 12 de Grimmauld Place se hundía nuevamente en la oscuridad y el silencio. La tenue luz de las velas se encendió y Jon vio al gran perro de pelaje oscuro y brillante parado justo en el medio de la habitación. En la pared de al lado había un mural de una mujer que parecía haber despertado de un sueño y estaba lanzando fuertes maldiciones, su voz estridente y feroz, sus palabras por todos lados. También hubo un vago vistazo de un elfo doméstico extremadamente pálido escondido detrás de una barandilla de una escalera no muy lejos, mirando a lo que parecían ser el gran perro negro y Jon, que se estaban enfrentando. Sirius no tenía intención de lanzar un ataque inmediato contra Jon. Era un poco imprudente, pero no estúpido. La cantidad de personas que conocían la forma de entrar al número 12 de Grimmauld Place se podían contar con una mano, y todos eran personas en las que podía confiar lo suficiente. La apariencia joven de Jon entró en juego en este momento, haciendo que la guardia de Sirius no fuera tan fuerte como debería haber sido. Jon no dejó tiempo para que surgieran malentendidos, simplemente sacó la carta de Dumbledore y se la entregó a Sirius. El profesor Dumbledore hizo arreglos para que viniera aquí a buscar una cosa. La vigilancia en los ojos de Sirius no se disipó, pero después de escuchar las palabras de Jon, aún tomó forma humana, y la carta voló de la mano de Jon y finalmente aterrizó en su mano. Después de leer el breve contenido de la carta y ver el sello único de Dumbledore al final, Sirius volvió a centrar su mirada en Jon. La cautela en sus ojos había desaparecido, pero tampoco había mucha intimidad en ellos, dijo simplemente. Tienes que encontrar algo, te llevaré a buscarlo. A Jon no le importaba su actitud, en el mundo original Sirius había sido igual al principio. Ese objeto debería estar en la vitrina junto a la chimenea en la sala de estar de la planta baja, un cofre con un relieve de serpiente en su superficie. Al escucharlo informar una ubicación tan precisa, Sirius tuvo más que una pequeña duda en sus ojos, pero no preguntó nada más de inmediato y se giró para liderar el camino. Sígueme. Jon lo siguió, viendo atentamente la expresión de pánico y sorpresa en el rostro del anciano elfo doméstico escondido detrás de la barandilla de la escalera. Capítulo 510. Regulus. Al llegar a la vitrina de cristal en la planta baja que Jon había mencionado, Sirius encontró fácilmente el relicario. El objeto había estado allí durante mucho tiempo, y junto a él había una medalla de la Orden de Merlín, una que uno de los antepasados de Sirius había comprado a través de una donación. Pero en el primer momento en que tuvo en sus manos el relicario, no se lo entregó a Jon, sino que frunció el ceño mientras examinaba el objeto, antes de girar la cabeza y preguntar. Ciertamente no tengo ninguna duda sobre Dumbledore, pero de lo que sí puedo estar seguro es de que no eres miembro de la familia Black, así que ¿cómo supiste a este relicario? Jon seguramente esperaba esto. Incluso si a Sirius no le gustaba su casa, ahora que era el único propietario del lugar, era inevitable que surgieran preguntas sobre por qué Jon sabía de ella. Mis orígenes, según el acuerdo con el profesor Dumbledore, deben mantenerse ocultos por el momento. En cuanto a qué es este relicario, creo que deberías preguntarle a quién lo trajo. La cara de Sirius se volvió un poco desagradable, sintió que Jon, el niño excéntrico, se estaba haciendo el tonto. ¿Crees que te preguntaría esto si supiera quién lo trajo de vuelta? Si no pudieras encontrar ahora mismo a la persona que lo trajo aquí, ¿crees que te pediría que lo hicieras? Hubo un repentino silencio en la atmósfera, y Sirius bruscamente desvió su mirada hacia el elfo doméstico que todavía estaba escondido detrás de la barandilla de la escalera, luciendo tan viejo como una naranja podrida. En el momento en que el elfo doméstico lo miró a los ojos, desapareció al segundo siguiente, y escapó de inmediato. Sin embargo, Sirius simplemente dejó escapar un fuerte grito. Creature. Se escuchó un chasquido y Creature regresó, aunque todavía estaba lleno de reticencia y resistencia, todavía no podía desobedecer la orden de Sirius.
Sirius no prestó atención a sus emociones. Desde que salió de la casa, no había sentido nada por nadie de su familia. Y desde la muerte de James Potter, su mejor amigo, fue aún más así con toda la familia Black, como si fueran enemigos. ¿Por qué nunca me hablaste a este relicario? Él preguntó con dureza. Los ojos de Creature se desviaron y tartamudeó una respuesta. Sirius, Lord Sirius tampoco le preguntó nunca a Creature. Sirius agarró un puñado de los trapos que llevaba puestos, con los ojos mirándolo fijamente a la cara. Entonces voy a preguntarte ahora. ¿Quién te dijo que trajeras esta caja? Sí, era el joven Lord Regulus. Creature, que no pudo negarse a Sirius, también gritó fuerte. Después de escuchar este nombre, los movimientos de la mano de Sirius se detuvieron, una sonrisa fría apareció inconscientemente en su rostro y, al mismo tiempo, también aflojó su agarre en el vestido de Creature y miró el relieve en forma de serpiente en la caja del relicario. Entonces te pidió que lo trajeras de vuelta. Entonces es natural, por supuesto, su señor confiaría en él para guardar algo precioso. El liberado Creature escuchó las burlas de Sirius con solo un vago y desdeñoso desagrado en su rostro, solo para que tal expresión fuera enmascarada por su postura todavía respetuosa, como si simplemente no le importara decir nada en absoluto sobre lo que había sucedido. Sirius arrojó el relicario a las manos de Jon, y él no pareció estar en lo más mínimo interesado en él una vez que supo de dónde provenía. Jon había estado observando la interacción entre la pareja de amo y sirviente en silencio. Solo después de recibir el relicario habló. Quizás las cosas no sean lo que usted piensa, señor Black. En el mundo anterior, Jon lo había llamado por su nombre, pero aquí no habían estado tan cerca el uno del otro. Tal vez era algo importante para Voldemort y tu hermano descubrió exactamente eso y se lo robó. Sirius se rió como si hubiera escuchado algún chiste gracioso. Solo haz lo que Dumbledore te asignó. ¿Cuánto más sabes tú que yo sobre la familia Black? Jon no discutió mucho con él, y no fue culpa de Sirius, porque la impresión inherente que su familia alguna vez dejó en él no era algo que pudiera cambiarse tan fácilmente. Incluso en el mundo original, con respecto a Regulus y el relicario, Jon sabe que a Creature todavía le llevó mucho tiempo llegar a Sirius y hacerle creer realmente en el hecho, diciéndole muchas cosas. Más tarde ese día, encontró la cueva donde Voldemort había escondido el relicario y se sentó allí solo toda la noche. ¿Por qué no le preguntas a ese elfo doméstico? Ahora eres su amo, así que seguro que no podrá mentirte si le preguntas, ¿verdad? Después de decir todo esto, Jon abandonó el número 12 de Grimmauld Place sin mirar atrás. No estaba de humor para involucrarse en los asuntos domésticos de la familia Black, pero tampoco quería que Regulus, un joven confundido, fuera constantemente malinterpretado y despreciado todo el tiempo, especialmente por su propia familia, por lo que no le importaba contar todos estos secretos ocultos que Creature probablemente nunca hablaría voluntariamente si Sirius no tomara la iniciativa de preguntar sobre ellos. Y después de que Jon se fue, Sirius todavía estaba pensando en las palabras que había dejado atrás, y finalmente volvió a mirar a Creature, quien todavía mantenía su gran cabeza gacha y ni siquiera lo miraba. Tú estuviste involucrado en conseguir ese caso, ¿no? Ante la pregunta de Sirius, Creature no tenía forma de no responder, aunque internamente se negaba a responder. Sí. Entonces dime ahora mismo, tal como son las cosas, ¿cómo el hijo perfecto de esa mujer, que trabajaba para su señor en aquel entonces, era en realidad un hijo perfecto y bueno? Creature no tenía forma de negarse. Ningún elfo doméstico tenía derecho a negarse delante de su amo, incluso si estaba más que disgustado con este amo suyo. Así que contó la historia tal como fue, desde el principio, desde cuando Voldemort lo había llevado a esconder el relicario, hasta cuando Regulus se dirigió a esa cueva con él. Y después de escuchar todo esto, Sirius se quedó en silencio donde estaba. Sabía que Creature no podía engañarlo, que todas esas cosas tenían que ser ciertas. El hermano menor, que a sus ojos siempre había sido un partidario de los egoístas sangre pura, en realidad había dado vuelta a la situación y se había sacrificado para sacar el relicario, que obviamente era extremadamente importante para Voldemort. Sirius no sabía qué tipo de emoción estaba sintiendo en ese momento, solo sentía como si algo estuviera bloqueando su pecho, y los recuerdos en su mente sobre su hermano eran tan borrosos cuando los recordó en ese momento. Fue solo después de un largo rato que logró decir con una voz ronca renovada. Llévame a esa cueva a la que fuiste con él. Capítulo 511.
La antigua casa de Gaunt. Jon no dejó el relicario en sus manos sin vigilancia. Utilizó directamente la aparición del Fénix para regresar a Hogwarts, luego encontró a Dumbledore y colocó el relicario frente a su escritorio. Dumbledore no se sorprendió de que el viaje de Jon hubiera ido bien, simplemente miró extrañado a Jon, que había aparecido directamente en su oficina así como así. Aunque ya he presenciado tal hecho, todavía me resulta un poco incrédulo que el animago de alguien pueda convertirse en una criatura mágica, especialmente un fénix. Jon ya había experimentado ese tipo de sorpresa, de hecho era algo extremadamente anormal en el mundo mágico, casi como si algún reino de la sociedad de la Edad Media hubiera dominado de repente la tecnología de la fusión nuclear controlada. Sin embargo, Jon no dijo mucho sobre la raíz de este tipo de magia, y Dumbledore naturalmente no tenía la intención de preguntar sobre ello. Poco después de eso, su atención se centró en el relicario, y era obvio que antes del viaje para buscar a Sirius, Jon ya había hablado con Dumbledore de antemano, haciéndole saber también sobre Regulus. De hecho, muchas personas siempre han malinterpretado el verdadero espíritu de lo que representa la casa Slytherin, dijo Dumbledore en voz baja. Gran parte de esto se debe al ascenso de Riddle en los últimos años, quien ha llevado a algunos de los sangre pura oportunistas a los extremos, y con ello, toda la atmósfera dentro de Slytherin ha cambiado. Pero aquellos que poseen las verdaderas cualidades de la casa Slytherin nunca han desaparecido, como Regulus. Jon asintió en reconocimiento, de hecho, no era solo Regulus, era lo mismo incluso en la historia original, incluso de Slytherin, todavía había un buen número de estudiantes que participaron en la batalla final. Después de guardar el relicario y la diadema en un lugar seguro, Dumbledore recogió los materiales en su escritorio y se levantó de su silla. Vamos, no tengo nada más que hacer por el resto del día, vamos a buscar juntos el próximo Horcrux. Y justo cuando habían salido de la oficina del director, vieron a un Harry desgarrado y vacilante parado en la puerta de la oficina del director, como si quisiera encontrar a Dumbledore, pero hubiera sido detenido por la gárgola de piedra porque no sabía la contraseña. Al ver a Dumbledore y Jon salir de la oficina del director, una mirada de alegría apareció instantáneamente en su rostro. «Mi mamá ha vuelto. El profesor Dumbledore», dijo Dumbledore sacudiendo la cabeza. Tenía que encontrar la ubicación correcta en medio de un bosque, no es una tarea fácil Harry, supongo que no regresará al castillo hasta la noche para un merecido descanso, no podrá terminar esta tarea en un día. Harry tenía una mirada decepcionada en su rostro, pero luego pudo darse cuenta de que Jon y Dumbledore estaban en una postura de preparación para salir de la escuela ahora mismo y no pudo evitar parpadear y preguntar. ¿Puedo unirme a ustedes? Quiero que Jon me cuente más sobre mi madre. Ante esto, Jon estaba dispuesto a todo, y en lugar de tomar una decisión, volvió su mirada hacia Dumbledore. No se sabía qué estaba pensando Dumbledore, reflexionó mirando la expectante y aprensiva mirada de Harry y finalmente asintió. Si no tienes otras clases programadas para más adelante. Hoy solo tengo una clase de herbología y pociones por la mañana, y ya he terminado ambas. Ante la mención de la clase de pociones, el rostro de Harry se llenó claramente de dolor, pero después de recibir tal respuesta de él, Dumbledore naturalmente no tuvo otra razón para negarse y agregó a Harry al grupo para el próximo viaje. Abandonaron juntos los confines del castillo de Hogwarts y luego esperaron a que Dumbledore los guiara, usando aparición para reunir a Jon y Harry en una ladera remota. Harry no preguntó qué planeaban hacer al venir aquí, como había dicho al principio, querer unirse a Jon y Dumbledore era solo una forma de aprender más sobre Lily por parte de Jon. Cuando recibí la notificación de admisión a la escuela de magia, fue tu madre quien me arrebató de un profesor de otro Hogwarts controlado por Voldemort, deberías saber que ese profesor de Hogwarts también se llama Barty Crouch Jr. Jon no se dio ningún aire delante de Harry, contándole todo lo que le había pasado desde que conoció a Lily, y Dumbledore dio un paso adelante para guiarlos hacia un cobertizo de madera a 4 o 5 millas de Little Angleton. Harry ciertamente no era un desconocido para Barty Jr. También fue en esta época el año pasado que él, junto con Cedric, sabotearon los planes de Barty Crouch Jr. Lo capturaron y lo llevaron al Ministerio de Magia. Quedarse sorprendido por el hecho de que en realidad era un profesor de Hogwarts en otro mundo al mismo tiempo fue algo maravilloso. Porque, en este mundo, Barty Jr. también fingió ser Moody durante un año como profesor en Hogwarts, tiempo durante el cual fue inesperadamente amable con Harry para cumplir su plan.
Jon también habló después sobre cómo durante el segundo año escolar, Lily, Lupin y Sirius se habían unido para capturar a Peter Pettigrew para vengar a James y a él personalmente del otro mundo, y así sucesivamente. Harry había estado escuchando, pero obviamente no mostraba mucha emoción en su rostro. Podía escuchar que en el otro mundo, Lily no había sido feliz en absoluto, se había convertido en una solitaria y todo su ser estaba completamente dominado por las emociones de venganza, incluso más solo de lo que él mismo había estado en este mundo. Y en segundo plano, Jon no dijo mucho más sobre Snape. Hubo una reunión separada entre él y Dumbledore anoche, durante la cual le dio a Dumbledore la lista de nombres que Kingsley le había pedido que trajera consigo como favor, y también conversó sobre las elecciones de Snape y su eventual final en el otro mundo. Dumbledore escuchó y permaneció en silencio durante un largo rato, sorprendido pero no sorprendido por esa parte de la historia. Él conocía a Snape mejor que nadie y ciertamente no estaba demasiado sorprendido de que terminara en tal situación. También fue mientras Jon y Harry charlaban que Dumbledore los condujo a un cobertizo de madera tan destartalado. Llamarlo casa era exagerado. Las paredes estaban cubiertas de musgo y muchas tejas del techo se habían desprendido, dejando al descubierto las vigas interiores. Alrededor de la casa crecían ortigas gruesas, ortigas altas que llegaban hasta las ventanas, que eran muy pequeñas y acumulaban una gruesa capa de tierra vieja, y había una serpiente muerta clavada en la puerta. Era evidente que hacía mucho tiempo que no había habido nadie allí, y tan pronto como Dumbledore abrió la puerta mirando la serpiente muerta, el polvo que había allí fue barrido por el viento. Jon y Harry fruncieron el ceño y se taparon la nariz, y fue en ese momento cuando Harry finalmente preguntó: ¿Qué estamos haciendo aquí? Dumbledore había entrado. Encontrar una gema que tenga la misma raíz que tu capa de invisibilidad. Capítulo 512. Rata callejera. La antigua casa de la familia Gaunt en realidad ni siquiera podía llamarse casa, solo podía considerarse un cobertizo de madera. Obviamente había estado deshabitada durante mucho tiempo, los muebles estaban polvorientos y hechos jirones por todas partes, y ni siquiera parecía una casa de una familia de sangre pura con una larga historia y herencia. No les llevó mucho tiempo encontrar el anillo de Gaunt, que estaba escondido en un armario en el cobertizo de madera. Fue Jon quien lo encontró primero, recogió con cuidado el anillo del armario y al mismo tiempo sintió un poder mágico familiar en él. Claramente pertenecía de Voldemort. La piedra preciosa en el anillo era la piedra de resurrección dejada por la legendaria muerte, que poseía la magia que podía devolver la vida a las personas, pero de hecho, Jon sabía que la llamada resurrección era falsa, lo único que podía hacer era condensar el alma de los muertos, y resurrección era solo una palabra vacía. Jon no podía absorber el poder mágico exclusivo de la muerte. En cuanto al Horcrux, estaba hecho de fragmentos del alma de Voldemort, y no había forma de que pudiera lidiar con él, pero obviamente había otro poder mágico usado para mantener cierto tipo de maldición en este anillo. Después de sentir esto, la mente de Jon quedó clara. Esta debe ser la maldición que indirectamente condujo a la muerte de Dumbledore en la historia original. Voldemort obviamente también dejó este anillo casi sin salvaguardas, si no fuera porque Dumbledore era lo suficientemente fuerte, probablemente no habría durado lo suficiente para ordenarle a Snape que lo matara. Entonces, después de pensar en qué podría ser exactamente esa capa de magia adherida a él, Jon no dudó en absorberla. Ya había comido demasiado de la magia de Voldemort, era nutritiva, saludable y sabrosa, y la cantidad aún así lo llenaba. Borrando la maldición, Jon se giró y le entregó el anillo a Dumbledore. Este anillo por supuesto tendría que estar seguro hasta que las propiedades del Horcrux fueran borradas por completo. También se consideró que había ayudado a Dumbledore a borrar el riesgo, las reliquias de la muerte no podían ser destruidas fácilmente, e incluso si el Horcrux era eliminado, Dumbledore aún podría usarlo para satisfacer una parte del arrepentimiento que había estado sintiendo. El viaje parecía haber ido bien, de principio a fin no habían encontrado ningún problema. Justo cuando Jon y los demás estaban en el proceso de recuperar el artículo y estaban listos para partir de inmediato, dos voces de repente sonaron vagamente desde afuera de la puerta del cobertizo de madera. Se suponía que sería una misión solo tuya, y aún así insististe en arrastrarme contigo. ¿No vivías por aquí antes? Deja de quejarte, esto no se suponía que fuera gran cosa. Después de que encontremos las cosas, te invitaré a una copa en el Oxeadim. ¿Oxmeade? Olvídalo, está demasiado cerca de Hogwarts.
Antes estaba bien, pero ahora me incomoda estar cerca de Dumbledore. Evidentemente las voces de estas dos conversaciones se acercaban cada vez más a la puerta. Tanto Dumbledore como Ron reaccionaron rápidamente. Ron inmediatamente jaló a Harry para esconderlo en la esquina del cobertizo de madera, luego sacó la capa de invisibilidad que llevaba y se cubrió directamente a sí mismo y a Harry, quien todavía estaba aturdido, mientras Dumbledore agitaba la varita en su mano en este momento, y al segundo siguiente, todos los rastros que dejaron en la habitación desaparecieron con ellos y volvieron a su apariencia original. Después de hacer esto, el encantamiento desilusionador de Dumbledore hizo efecto en él, y justo cuando su forma desapareció por completo, la puerta del cobertizo de madera se abrió desde afuera. Espera, ¿por qué no está cerrada esta puerta? El mago de mediana edad, de baja estatura, que fue el primero en empujar la puerta para abrirla, dijo con expresión cautelosa. Su reacción provocó que su compañero que lo seguía también se pusiera nervioso, y casualmente los dos sacaron sus varitas juntos, cambiando la manera casual que habían usado en la conversación anterior, y entraron con cautela en la antigua casa de la familia Gaunt. Pero después de entrar por la puerta, notaron el polvo pesado que solo las casas deshabitadas por mucho tiempo dejarían por todas partes a su alrededor. No había huellas en el suelo y el polvo flotante en las mesas, sillas y gabinetes estaba distribuido de manera muy uniforme. Solo mirándolo así, no podían sentirse ni la mitad de anormales. Estás demasiado sorprendido. Cuando conocimos al señor, no nos dijo que la puerta estaría cerrada. Si una rata suele venir a este lugar de mierda, es un milagro. ¿Cómo puede alguien esconderse aquí? Este comentario de su compañero hizo que incluso el pequeño mago que había iniciado la conversación relajara la guardia mientras guardaba su varita y lo miraba fijamente. El tiempo ha pasado y les ha hecho olvidar cómo llegamos aquí hace más de una década. No olviden lo que estamos haciendo ahora. Siempre es bueno ser precavidos. Sus palabras eran ciertamente justificadas, y su compañero no siguió con ningún argumento sino que simplemente comenzó a hurgar en la casa. Y fue bajo la atenta mirada del trío de Ron que se realizaron todos sus movimientos en ese momento. Sintiéndose tenso y emocionado, Harry tragó saliva mientras observaba a los dos magos, quienes por su aspecto parecían estar tramando algo, mientras ponían toda la habitación patas arriba, solo para no encontrar nada, cuando sintió a Ron a su lado, quien en algún momento había levantado silenciosamente la varita que tenía en la mano, que era exactamente idéntica a la que Dumbledore había estado sosteniendo. Harry se preguntó si Dumbledore y Ron se estaban comunicando en privado entre sí o si era un entendimiento mutuo entre ambos. Sin el sonido de un hechizo recitado, la punta de la varita de Ron se iluminó con un tenue brillo rojo. Y del otro lado, el mismo hechizo rojo apareció de manera similar, dejando a los dos magos en la habitación, que ya habían bajado la guardia, sin espacio para reaccionar en absoluto. En el momento siguiente, los dos magos que todavía estaban hurgando en los gabinetes fueron enviados a volar por el tremendo poder del hechizo, y luego cayeron al suelo, sin poder levantarse nunca más. Después de completar esto, Ron se quitó la capa de invisibilidad, y Dumbledore también quitó el encantamiento desilusionador de su cuerpo. Todo el cuerpo de Harry todavía estaba en estado de shock. Antes de que pudiera reaccionar, la batalla ya había terminado. Ron se acercó al mago bajito que estaba más cerca de él y le quitó las mangas de la túnica. Y efectivamente, encontró un tatuaje de una serpiente atravesando un cráneo en su brazo. «Mortífagos», exclamó Harry en voz alta, y por supuesto, reconoció la marca. Al final del torneo de los tres magos del año pasado, Barty Jr. la había exhibido con orgullo y se la había explicado a él y a Cedric. Ron y Dumbledore no se sorprendieron mucho por esto. Las únicas personas en el mundo mágico que podrían pensar en venir a ese lugar buscando algo más que ellos serían personas con vínculos con Voldemort. Lo único que hizo que Ron frunciera el ceño fue que los mortífagos en este mundo, incluso si todavía existieran, deberían ser como ratas callejeras que apenas sobreviven. Entonces, ¿cómo pudieron venir a un lugar como la antigua casa de Gaunt, en este día? Fin del capítulo 512.